Amada Iglesia, que el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén con ustedes siempre. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento esté siempre en sus corazones. Comenzamos este día alabando, glorificando el nombre del Señor, exaltando su nombre, porque su misericordia es para siempre, su amor es para siempre, es eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad. Y queremos agradecer al Señor por este tiempo que Él nos da. Nuevamente nos da la oportunidad de hablar de su palabra, de llevar este mensaje a muchas partes, porque sé que estos medios de comunicación que el Señor ha permitido nos han ayudado y han sido fundamentales para que el evangelio del reino siga siendo predicado a todas las naciones. Y así queremos servirle al Señor en espíritu y en verdad, porque Él se merece toda honra, toda gloria y alabanza a Él. Le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Y vamos a decirle al Señor que nos ayudes a esperar en Él. Porque eso es lo que ha pasado con personas, que la respuesta viene y no esperamos. Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar para hacerlo, para esperar en el Señor. Yo esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Yo esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Y se vienen los problemas, seré fuerte. El Espíritu Santo me acompañará. Y si el día de mañana se llegase a oscurecer, yo mis manos hacia el cielo alzaré y esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Yo esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Porque solo en ti hay palabras de vida. Solamente tú tienes el poder. Y si el día de mañana se llegase a oscurecer, yo mis manos hacia el cielo alzaré y esperaré. Digámosle al Señor, en ti, Señor, en ti esperaré. Dígale, porque solo en ti hay palabras de vida. Solamente tú tienes el poder. Y si el día de mañana se llegase a oscurecer, yo mis manos hacia el cielo alzaré y esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Yo esperaré en ti, Señor, en ti esperaré. Amén, Señor. Gracias, Padre. Nos ayudará siempre, Padre. Bueno, gloria al Señor. Hay una alabanza muy linda que se titula Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Gloria a Dios. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y amor alejaron de mí
duda, la tristeza y el dolor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el dolor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambies tu vida también. Recuerda las palabras que dijo allá en la cruz y acéptale de todo corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el dolor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambies tu vida también. Recuerda las palabras que dijo allá en la cruz y acéptale de todo corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, sabemos que la salvación vino de los judíos, porque nuestro Señor Jesucristo nació allá en esa tierra linda, que Él es el dueño. Gloria a Dios. Entonces vamos a cantar el poderoso de Israel. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? Quiero agradecer a cada uno de los hermanos que están conectados en esta mañana y que van a ver este mensaje, en especial a los pastores, allá en Icoa, la pastora Maribel, el pastor Israel, a todos los líderes que se han esforzado por llevar esta palabra de poder, a la pastora Teresa, al pastor Edilberto, que han sido un gran apoyo aquí en la vereda de Santa Rita en Silvania, Cundinamarca, y agradecidos con ellos porque el Señor en su infinita misericordia Él nos manda apoyo. Sabe que de pronto nosotros en algún momento nos vamos a debilitar y necesitamos ese apoyo. Muy agradecida con el Señor por mandarme gente que me ha apoyado aquí y mucha gente que ha estado dispuesta también a recibir. Muy agradecida con el Señor. Bueno, amados hermanos, ya que hemos hablado
de que necesitamos nacer de agua y del Espíritu, como dice la palabra en Juan 3. Y hago énfasis en eso porque es la importancia, es la base fundamental para la salvación del alma, lo que nuestro Señor Jesús dijo, que es necesario nacer de nuevo. Bueno, amados hermanos y queridos hermanos, quiero contarles una experiencia que el Señor me ha permitido. Eso fue hace ya alrededor de unos 7 años, donde estaba en oración, en esa comunión con Dios, en esa intimidad con el Señor, cuando de pronto me sentí desvanecer y fue algo muy poderoso. El Espíritu Santo estaba cayendo sobre mí, sentí su presencia, su poder, sentí ese poder que viene de lo alto. Y estando en oración, tuve la visitación de nuestro Señor Jesús, y mi amado Jesús me revelaba su hermoso corazón, cómo Él nos ama, cómo su corazón es algo precioso. Yo vi algo hermoso, hermoso, precioso. Él me reveló su corazón, que estaba lleno de perlas, de piedras preciosas pegadas alrededor de su corazón. Yo tuve que desvanecerme de la presencia del Señor, de su santidad, porque Él es santo, santo, santo. Y me caí al piso desplomada del poder y la unción que había en ese momento. Y de pronto el Señor empezó a abrir su corazón, ese corazón de oro, y empezó a hablarme. Y empezó a decirme el dolor que había en su corazón por ver cómo estaba la iglesia, cómo la iglesia de Cristo no estaba preparada para ser arrebatada. Él quiere que sepas que cada una de esas piedras que yo vi en el corazón de nuestro Señor Jesús somos nosotros, porque Él hace como el minero que saca la piedra sin pulir, sin tallar, y empieza a darle esa forma y empieza a purificar esa piedra, a sacarle el brillo, hasta que se forma una piedra preciosa, un diamante. Veamos cómo el diamante tiene visos de diferentes colores. Él los bota porque Dios lo ha permitido, y quiere que sepas que cada uno de nosotros somos esas piedras preciosas delante de sus manos poderosas. Él ese día me mostraba cómo está dolido porque empezó a abrir su corazón y me mostraba y me decía: mira hija, así está mi pueblo. Mira hija, empezó a abrir su corazón, y con dolor vi cómo esas palabras salían del corazón de nuestro Señor Jesús, y salía la fornicación, el adulterio, la maldad, la mentira, la rebelión, la angustia, la desesperación, la homosexualidad, el lesbianismo, la maldad tan terrible, la separación de hogares, cómo han dañado las vidas muchos. Me mostraba el dolor, la idolatría, la brujería, la hechicería. Me mostraba cómo está la iglesia de Cristo. Yo sé que hay mucho pueblo que ama al Señor. Yo sé que hay mucho pueblo que le sirve en espíritu y en verdad, y que está dispuesto a dar la vida por la causa de Cristo. Pero también hay la iglesia que está creciendo el trigo con la cizaña. Y Él me mostraba lo que hay en la iglesia, y me mostraba que es necesario que le hablara yo a la iglesia, porque su venida está cerca. Más de lo que nosotros pensamos, está muy cerca. Y vuelvo y les digo, no podemos tenerla por tardanza, porque el Señor está a las puertas. Mi amado Jesús me estaba revelando el dolor de curar su corazón, herido por esta humanidad. Él empezó a abrir su corazón como un relicario delante de mis ojos, y me mostró cómo el pueblo está en la iniquidad y pecado, y he visto su dolor y tristeza.
porque su novia está herida y no está lista para ser arrebatada, porque no está como la novia ataviada. El dolor de Cristo en su corazón y ese amor perfecto que tiene para con la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento genuino y sean salvos. ¡Cuán grande es el dolor de mi amado Dios por este mundo perdido! ¡Cuán grande es el dolor de nuestro Señor Jesucristo al ver tanto pecado! El sacrificio perfecto que el Padre hace, entregando como cordero inmolado a su Hijo. Su preciosa sangre ha sido pisoteada por mucha humanidad y por la iglesia. ¿Cuánto ama Él a su Hijo? Y lo ha entregado por toda la humanidad. Comprendemos el amor que tiene por la humanidad. El Padre es un amor grande que no cabría en su corazón, amado hermano. Por amor lo sufrió todo nuestro Señor Jesús. Siendo santo, es un amor tan grande y mutuo el del Padre y del Hijo. Jesús por amor obedeció y fue sujeto al Padre, un ejemplo de sujeción que la iglesia no ha querido entender como requisito de salvación y poder ser arrebatados. Voy a leerles una palabra que hay en la escritura en Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. De cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Qué preciosa palabra, donde nos damos cuenta la relación del Padre, del Hijo, cómo hay esa comprensión, esa unidad perfecta de amor, de equidad. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo la autoridad para entregarla y tengo también la autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amén. Jesús, siendo hombre, carne, sangre y huesos aquí en la tierra, fue el hombre más obediente a su Padre. El Padre ama a su Hijo entrañablemente y profundamente, tanto que lo entregó por siempre y para siempre, y no escatimó. A través de su Hijo nos justificó para salvarnos, lo glorificó, dio todo. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, nos salvó del infierno. Nadie nos separa del amor de Dios. Somos más que vencedores, somos sanados y curados. Prometió estar con nosotros todo el tiempo. Lo ha prometido en su palabra. Juan 3:35 y ha puesto todo en sus manos. Y la escritura sigue diciendo: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
Así es que padecemos juntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Juan, capítulo 17, versículo 34 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Amén. El Padre entregó a su Hijo y lo amaba desde antes de la creación del mundo, porque lo conocía. La palabra dice en Juan capítulo 14, versículo 31, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Lo que quiere decir que nuestro Señor Jesús fue supremamente obediente a lo que Padre le decía que hiciera. Era el Padre mismo que guiaba a nuestro Señor Jesús en su ministerio. El Espíritu de Dios sobre el Señor Jesús, cuando empezó a hacer prodigios, señales y milagros. Pero ¿cómo anda la iglesia de Cristo? La Escritura nos habla como Jesús es una raíz plantada y de ella nace un árbol grande, ramas que se extienden. Nos indica que estas ramas somos nosotros, los llamados al ministerio. Son los ministros, líderes, creyentes de la iglesia que ha perdido la dirección de Dios y ha olvidado por completo sus principios. Veamos lo que habla en Romanos, capítulo 11, versículo 16. El primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si alguna de las ramas fueron deshojadas, y tú siendo oliva silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Es la iglesia, amado hermano, de Cristo que anda en la apostasía. Un gran abismo ha puesto la iglesia para salvación de las almas, pues ha sobrepasado el pecado de Sodoma y Gomorra. Hoy pastores homosexuales lideran iglesias supuestamente cristianas, el mundo entero, y lo más triste de todo es que para esconder su iniquidad prefieren no hablar del mensaje del juicio de Dios sobre la tierra y menos del infierno, de ese lugar de tormento. No se escucha ningún mensaje de arrepentimiento, de corazón rasgado y avergonzado a los pies de Cristo. Y lo más trágico de todo es que les dicen a los fieles que todos son salvos y que todos son hijos de Dios. De esta manera dan a conocer un mensaje meramente liviano a la iglesia de Cristo. Habla la palabra en Ezequiel 16, en especial el versículo 48 al 50, y nos damos cuenta cómo Jehová se refiere con enojo a esta casa rebelde. Dese cuenta que la humanidad ha llegado a una depravación. La humanidad ha llegado a una depravación absoluta, espiritual. Porque como podemos ver en las Sagradas Escrituras, ya la maldad era grande en la tierra en el tiempo de Noé. Y así está en estos tiempos, así está. La palabra del Señor habla en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los hombres, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y le dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mateo capítulo 24, versículo 37 habla: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Es una advertencia. No sabemos el tiempo, la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre, pero sí tenemos que estar listos para ello. Y el pueblo, amado hermano, el pueblo de Cristo, comprometiendo la verdad con pensamientos del mundo, amado hermano, pensamientos de hombres. La confusión que hay en la iglesia de Cristo es grande. Las religiones han surgido en las iglesias y todavía no han entendido lo que Dios les habla sobre el nuevo nacimiento. Hoy en día existen muchos cristianos, pero no todos están salvos, amados hermanos. Muchos estudian la Biblia, pero no logran alcanzar el conocimiento de la verdad. El corazón de Jesús se duele porque muchas almas no han nacido de nuevo de agua y del Espíritu, en especial su iglesia. Y lo más triste es que no saben lo que es esta bendita palabra que está en la palabra de Dios. La iglesia muestra doctrinas de teologías que empujan al pueblo de Cristo a no poder ser redimidos de sus pecados bajo una cristiandad falsa. Y lo vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, donde ellos son los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficiencia, demostrando una piedad que solo lucen por fuera. 2 de Timoteo 4 capítulo versículo 3, porque vendrán tiempos cuando sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a sus fábulas. El Señor nos advertía lo que estaba pasando con la iglesia. Amado y querido hermano, muchos cristianos creen en Jesús como su Salvador, pero no lo conocen. No conocen la palabra que registra los evangelios, la cual debe estar escrita en el corazón. Muchos siguen la mentira del diablo llevando un evangelio de prosperidad y continua riqueza. No son redimidos de sus transgresiones y se mantienen en su maldad. Por tanto, el enemigo engaña sus mentes. El verdadero evangelio es el que enseña el nacimiento de agua y del Espíritu que el Señor nos hablaba y nos habla en su palabra. La vida eterna es una promesa de Dios, amado hermano. No lo dice la palabra. Veamos lo que habla la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, a quien Dios escogió, fue uno de los discípulos que testificó que Jesús, de nuestro Señor Jesús, en todo tiempo, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, que es la palabra de vida, la verdad de la luz. El evangelio es Jesús, que vino por agua y sangre y que es el Salvador dado, la ofrenda para redimir el pecado de toda la humanidad. Amado hermano, ¿qué dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 6-8? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El Espíritu, el agua y la sangre concuerdan como uno solo. Es importante entender que si alguno de los tres falta, no está la verdad ahí. Por ende, no vendría a ser el evangelio completo. Por tanto, el pecado no se limpiará, no se quitará el pecado de nuestro corazón o el pecado del corazón del hombre si solo creemos en uno o en dos. Es necesario que estén los tres. Es la verdad cuando están ahí. Es necesario el testimonio de ellos tres.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amado hermano, querido hermano, es necesario que nosotros reflexionemos en esto. Isaías capítulo 1, versículo 16, 17 y 18 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. De los ojos de Dios, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amado y querido hermano, es importante que todos sigamos la verdad del Evangelio, porque el Evangelio es Jesús. El Evangelio es Jesús, hermano. Si usted no conoce el ministerio de nuestro Señor Jesús, nunca va a poder tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu. La palabra dice en Juan capítulo 8, versículo 31-32, dijo entonces Jesús y a los judíos que le habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos damos cuenta, amado hermano, que cuando nacemos de agua y del Espíritu somos verdaderamente libres. Todos nuestros pecados han sido borrados con la sangre del Cordero de la Alianza. Permitamos que nuestro corazón se llene de luz, hermanos, de la verdad, ya que cuando la verdad, la luz brilla, la oscuridad no tiene nada que hacer en nuestras vidas, amados hermanos. Se da cuenta, hermano, que Dios está dirigiendo a la iglesia, está revelando el pecado en su propio pueblo, un pueblo que anda en la iniquidad, un pueblo que se deja convencer por cosas vanas, un pueblo tibio, de doble ánimo, un pueblo que no quiere caminar por las sendas antiguas, el pueblo que no está dispuesto a dar la vida por su hermano, un pueblo que de labios le alaba, pero su corazón está lejos de él, un pueblo que miente, que anda en desesperación, porque carece de la confianza y la fe, y para que activar esa fe en Cristo Jesús. Un pueblo que se deja robar del enemigo las bendiciones que nos da día a día y confiesa cosas contrarias y su corazón cavila. Hay iniquidad, negando de esta forma la eficacia de Dios. Dese cuenta, amado y querido hermano, que el pueblo de Cristo ha convertido su corazón en una fábrica de pecados, que se mantiene pecando, produciendo esa fábrica. Aunque confiesa creer en Jesús, su corazón está lejos de Él. Se han convertido en sordos que aparentan ser fieles a Cristo. Parecen en realidad genuinos, pero están lejos de ser hijos de Dios. Lo confiesan, mas hacen las cosas del mundo, pues su corazón complace más a los deseos de la carne. Amado, querido hermano, créame que el Señor me ha puesto a darle esta palabra de poder para que usted atienda, amado hermano, querido y amado hermano. Esta palabra me la ha puesto el Espíritu Santo en mi corazón para que la dé a un pueblo que necesita. Cuando nos acercamos a las páginas de la Escritura con discernimiento en el Espíritu de Dios, encontramos con sorpresa que hay suficientes cantidad de textos bíblicos que afirman que la salvación se puede perder. La iglesia de Cristo está confiada porque asiste domingo a la iglesia, a los cultos, y muchos son servidores de la congregación, creen ser salvos. Miremos estos versículos de la Biblia para confirmar. Es muy importante que usted lea estos textos con detenimiento, hermano. Dios afirma acerca de la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios nos envió a Jesús no para condenar, sino para salvar a la humanidad. Escrito está su palabra en Juan capítulo 3, versículo 17, porque envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así, el regalo de Dios para los que se arrepienten y creen en la vida eterna. Lucas capítulo 5 versículo 32 dice: no he venido a llamar al justo sino a pecadores al arrepentimiento. Y Juan capítulo 3 versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos dio un mandamiento que era nacer de nuevo. Y muchos pastores no han entendido esta palabra de poder. No salva la oración de fe. Salva el que usted nazca del agua y el espíritu, se arrepienta, perdone, ande en la fe salvadora que es Cristo y se arrepienta con vergüenza para que el Espíritu Santo de Dios le quite ese corazón de piedra y le ponga uno de carne y escriba la palabra en su corazón. Así, hermano, el regalo de Dios para los que se arrepienten y creen en la vida eterna. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado y querido hermano, la Biblia es muy clara, la Escritura es muy clara en esto, y el deseo del corazón del Señor, del Padre, es que cada ser humano sea salvo, y esa es la oportunidad que se nos brinda a través de Jesucristo. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, en donde en el infierno, y tenga vida de Cristo. Él nos brinda y da la salida, o la persona va al cielo con Cristo o se pierde en ese lugar de tormento terrible. Vemos en la Escritura como también el apóstol Lucas en el capítulo 19 versículo 10 nos afirma: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Romanos capítulo 5 versículo 8-9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La Escritura nos muestra, amado hermano, y nos confirma que cuando nacemos de nuevo o se renace en Dios, el Espíritu Santo, quien lo confirma es Él, el Espíritu Santo. Si usted es nacido de nuevo, no conoce su corazón, discierne sus pensamientos y sentimientos. Veamos lo que habla la palabra en Primera de Juan. La Escritura nos muestra que nos afirma que cuando nacemos de nuevo o renacemos nuestro corazón a Dios, el Espíritu Santo es el quien confirma si somos nacidos de nuevo o no. Nosotros no, es el Espíritu de Dios que confirma, porque Él es el que discierne el corazón, el pensamiento, los sentimientos del hombre. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una heredad incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que os sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es una promesa muy grande. Y Juan capítulo 10 versículo 27-29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no se perderán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios está dando una promesa aquí, que las ovejas escuchan, las que quieren seguirle, le escuchan su voz y le siguen. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él, y cenaré con él y él conmigo.
Nuevamente la Escritura nos exhorta y pone delante de los hombres una alerta que debemos escudriñar, debemos escuchar, no debemos descuidar la salvación. El Nuevo Testamento afirma reiteradamente que aunque ya hemos recibido la salvación, esta todavía no se ha consumado. Veamos lo que habla su palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. En las cartas Pablo nos confirma que por un lado le dice a los creyentes de Tesalónica que se vistan con la esperanza de salvación, que se vistan con la esperanza de salvación, que se vistan con esa esperanza de salvación como yelmo, y luego hace la anotación que Dios nos ha puesto para alcanzar salvación a través de su Hijo Jesucristo, lo que indica que debe cuidar usted esta salvación, y la gente tiene que entender esto. Y habla el apóstol Pablo de cuidar una salvación, y la tiene ahora mismo en este tiempo presente. Usted, amado hermano, confirme, porque el Espíritu de Dios le puede indicar. Pero no se descuide, hermano, y recuerde que debe consumarse en el tiempo futuro para que haga efecto en la eternidad. Es como el que deja un testamento hecho, pero si no hay muerto, no puede haber herederos de ese testamento. Entonces nosotros necesitamos confiar en y asegurarnos de que sí, en realidad tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La persona que es convencida de pecado, justicia y juicio, ese proceso lo lleva al nacer. Amado y querido hermano, vuelve nuevamente el apóstol Pablo y nos advierte en Hebreos con angustia que no descuidemos nuestra salvación. Lo habla Hebreos capítulo 2, versículo 1-3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron a través de Cristo Jesús? Nos está advirtiendo del pecado deliberadamente, el peligro inminente, y hace una referencia muy grande a las consecuencias que acarrea la desobediencia y el pecado. Dice Romanos capítulo 7, versículo 15-25, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Peor veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que es en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El mismo apóstol Pablo admitía que era necesario dominar la carne para que el Espíritu de Dios fuera vivificado en nosotros.
Amado y querido hermano, precioso hermano, este es un mensaje que el Señor me dio. Es un mensaje que el Señor me da para la humanidad, para aquel que necesita en verdad. No vengo yo a juzgar a nadie. Vengo a exhortar al pueblo de Cristo para que se levante en la roca que es Cristo y sea vivificado a través de la palabra. Es necesario, hermano, que conozca usted el Evangelio, que es la persona de Jesús, para poder seguir sus pasos. Porque escrito está que es necesario que alcancemos la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Porque dice la Escritura que es necesario que alcancemos la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Amado y querido hermano, el tiempo está cerca. Vienen cosas más terribles sobre la tierra y la iglesia tiene que estar preparada y vivificada en la gracia, en el conocimiento de Dios y su verdad. Dios ama a su pueblo y quiere verlo en la unidad del Espíritu, porque el cuerpo de Cristo no es dividido. El cuerpo de Cristo es uno solo. Y ya vimos en las prédicas pasadas que conocer a Jesús. Vimos el convencimiento de pecado, de justicia y juicio, que es nacer del agua, del Espíritu. Estamos ahora hablando de que es necesario nacer de nuevo, porque nacer de agua y del Espíritu es nacer de nuevo. Amado y querido hermano, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de su palabra y sean salvos. Por eso en esta mañana yo voy a orar para aquel que esté débil en la fe se levante, para que el que todavía mira al mundo se afirme en el conocimiento de Dios. Querido y amado hermano, si usted no alerta su corazón y examina su conciencia, déjeme decirle que el ser cristiano no lo libra de una naturaleza pecaminosa. El pecado debe estar arraigado del corazón, no debe ser como dicen muchos, es solo una mentira piadosa. Por ejemplo, no es la forma de vida correcta que Dios quiere que llevemos, sino íntegra frente a sus ojos. Si estamos pecando por omisión o deliberadamente o viviendo una vida conforme a nuestra propia voluntad, déjeme decirle que el pecado aparta al hombre. El apóstol Pablo advierte: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El que se descuida pierde la salvación, hermano. El cristiano legítimo nacido de nuevo solo quiere agradar a Dios, busca su presencia en todo momento. Quiere agradarle, siente dolor por las almas, quiere cumplir la gran comisión. Está dispuesto a darlo todo por llevar el mensaje del Evangelio. Amado hermano, recuerde que si Cristo está en usted, sus manos son las de Cristo, su boca es la de Cristo, sus pies son los de Cristo, su mente es la de Cristo, su corazón habita la simiente de Cristo en su corazón. Querido y amado hermano, escuche esta prédica y llévenla en su corazón en el nombre de Cristo Jesús. Dios está vivificando la iglesia en este tiempo, es el último tiempo, ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo, amado hermano. Reaccione, reflexione. Si usted está haciendo algo que duela el corazón de Dios, arrepiéntase. Arrepiéntase porque el Señor ama a la humanidad, pero no ama el pecado. Él aborrece el pecado. No se alcanza a imaginar
el dolor que yo vi en ese momento, en el corazón de nuestro Señor Jesús, cuando me hablaba y me decía, pero mira, hija, así está mi pueblo. Dios nos ayude a ser vivificados a través de su palabra y a estar preparados para el arrebatamiento, a ser esa novia ataviada en el nombre de mi Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bueno y maravilloso, en esta mañana pongo en tu presencia este tiempo, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Y clamo, Padre, por tu iglesia, para que la iglesia se levante, toda pasividad sea quitada, Señor, para que la iglesia sea vivificada en el Espíritu y la gracia, Señor. Padre Santo, que esta palabra de nacer de nuevo haga mella en cada corazón, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, porque lo diste como mandamiento. A ti te damos honor, honra y gloria. A ti te damos la alabanza, la adoración, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar con pasos seguros. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en la oración, en el conocimiento de tu palabra. Y levanta la iglesia, Padre amado, en este tiempo que se acerca, Padre Santo, lindo y bueno. Levanta la iglesia, anímala. Anima a la iglesia, Padre amado. Oh, Sarabaquía, Sherebeseya. Que la iglesia sea perfeccionada en la gracia y tu poder. Amado mío, precioso mío, escucha el clamor. Escucha la oración. Escucha la oración, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Que aquel que esté tibio se afirme. Que aquel que esté frío, mire que esté caliente en tus cosas, Señor. Tu venida se acerca, Padre amado. Y por tu infinita misericordia has detenido muchas cosas. Pero como, Señor, me habías hablado un día, la ignominia de este pueblo ha llegado al cielo. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos honor, honra, gloria, alabanza y adoración al que vive por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.